Muy bien, señores. Entonces, muy buenas noches con todos ustedes. Bienvenido al webinar. Listo, entonces, vamos a empezar. El día de hoy vamos a trabajar. Lo que es el manejo de el control de facturaciones, ¿ok? Utilizando la herramienta de Excel. Va a permitir poder desplegar un control mucho más detallado de la factura que podamos tener dentro de nuestra empresa o de nuestra pyme. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar este archivo el día de hoy. Muy bien, me voy a presentar rápidamente. Algunos ya me conocen, mi nombre es Peter Chirinos. Yo soy instructor certificado Microsoft y estoy asignado para el día de hoy el webinar del curso de Microsoft Excel. Entonces, vamos a ver, bueno, tengo la certificación NCT, la certificación para poder editar curso de certificación Microsoft para lo que es centro de entrenamiento acá en Lima, Perú. Adicionalmente tengo algunas certificaciones internacionales, MCP, MCCA, MCC, lo que son dentro del rubro de la parte técnica de Microsoft. Además tengo la certificación Scrum Foundation Certificates, lo que son procedimientos ágiles, y también el Master Office Specialist en lo que es el manejo de la aplicación de Ofimática. Muy bien, entonces, luego de las certificaciones, vamos a ver que también formo parte del equipo de la empresa Te Integra, que es una empresa partner de Microsoft, que se dedica a lo que son proyectos de servicios Microsoft para empresas privadas y públicas, lo que está orientado para mejorar la productividad dentro de las empresas. Del lado izquierdo van a encontrar mi correo electrónico, que es pcherinos@cameperú.org.p, y van a encontrar mi cuenta de Twitter, y luego mi blog, que es peterchirinos.wordpress.com. ¿Correcto? Entonces, vamos a trabajar ya con nuestro archivo. Ustedes deben tener el archivo abierto, que es este de acá, que es el control de facturaciones. Por favor, confirmen que ya lo tienen abierto para poder seguir. Muy bien, y vamos a ir a la segunda hoja, donde vamos a llenar este cuadro con información y algunas funciones que nos van a permitir poder realizar este seguimiento. ¿Ok? Muy bien, una vez que ya tenemos el archivo descargado, vamos a ir a la hoja llamada control de facturas. Es aquí donde vamos a empezar a crear la estructura, ¿ok? Que te va a permitir ya hacer el análisis de si el rango de fechas que se está permitiendo para el cobro de factura está dentro del periodo que se ha solicitado, y si no es así, nos va a indicar de que hagamos el seguimiento correspondiente, y luego vamos a trabajar una tabla dinámica para poder mostrar un filtro de todas las facturas pendientes a cobrar. Eso nos va a permitir tener un control mucho más detallado de estas facturas y poder hacer el seguimiento correspondiente. En la tercera hoja, o en la cuarta en general, vamos a encontrar una columna, ¿okay?, donde dice feriados en el año. ¿Esto por qué? Porque vamos a utilizar una función que vamos a trabajar con días útiles. De tal manera que los días feriados que está dentro de este rango no van a ser considerados dentro del conteo de los días útiles, de los días laborables. Entonces es importante tener también este cuadro para no sacar un cálculo incorrecto. Ok, aquí vamos a tener el reporte a través de tabla dinámica, y aquí va a ser el control ya de cada uno. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver. Vamos a colocar aquí en la columna D, vamos a colocar algunas fechas. Ok. Voy a colocar 3, ya luego el resto podemos modificarlo.
Con 3 es suficiente, ya luego lo vamos a agregar el resto. Por ejemplo, esta factura, ok, tengo 3 facturas, 4 facturas, 3 boletas. En las 4 facturas, por ejemplo de acá, vamos a colocar los montos: $10.000, 20.530, 18.300, y vamos a completar aquí todo lo que en facturas para que tengamos completo. Listo. Ok, entonces, estamos llenando ya nuestro control de facturas. Vamos a ver en la columna B los datos de los clientes: Banco Financiero, Hermes, Inca Pharma, Conavías, Agrocasa, Tunamás, La Itaruma. Ok, acá tenemos algunas boletas. He colocado para que podamos ver que también lo podemos diferenciar de nuestra tabla dinámica. Ok, sabemos que cuando es empresa es factura, pero estamos colocando boletas para hacer la diferenciación en la tabla dinámica, ¿correcto? En las fechas, estamos colocando aquí unas fechas referenciales, los montos de las facturas que se están utilizando, y luego vamos a colocar, según la condición de la empresa, ¿ok? Vamos a trabajar con algunos periodos. Vamos a imaginar que en este caso la empresa Tintegra tiene 2 formas de hacer el cobro de facturas. Son de 30 y de 15 días, según la calificación que se haga a la empresa. Entonces, por ejemplo, para el Banco Financiero, vamos a colocar 30 días. Para Hermes 15, 30 Inca Pharma y 15 para Conavías. Ok, la fecha útil que estamos colocando, ok, va a ser utilizado, ok, de los días laborables. Entonces, aquí vamos a utilizar lo siguiente: una función que se llama dia.lab.intl, ok, que nos va a permitir poder sacar el cálculo de fechas a siguientes, obviando los días feriados. Para esto necesitamos, como les había comentado al inicio, vamos a necesitar la lista de días feriados, ya que al colocar la fecha inicial, utilizando 30 días, nos va a indicar cuál es la fecha de vencimiento según los términos de días que hemos colocado. Por eso ven que se muestra en el título: fecha de vencimiento, día hábil. Entonces, para esto vamos a ir a la columna feriados, y nosotros necesitamos crear un nombre de rango en el rango de celdas de feriados que están asignados en el año. Yo he colocado uno de ejemplo nada más, ok, ya usted colocaría en los años los días feriados según lo que tengamos en el calendario. Entonces, para eso necesitamos crear un nombre de rango, y para esto vamos a seleccionar todo el rango de celdas de nuestra pequeña tabla, que es desde la fila 9 hasta la fila 31. Si tenemos más feriados, solamente los agregamos, ok, en nuestra tabla, y aumentamos el rango de nombres que vamos a trabajar. Aquí vamos a poner nombre de feriados. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos seleccionando el rango de celdas, estamos yendo a nuestro cuadro de nombre, y en nuestro cuadro de nombre vamos a escribir la palabra feriados. Luego le damos Enter para que grabe dicho nombre a este rango de celdas. Ok, si no le doy Enter, no graba. Feriados, Enter. Si no le doy Enter en el cuadro de nombre, no graba. Muy bien, entonces una vez que tenemos el nombre, vamos a regresar al control de facturas y vamos a ver cuál sería la fecha de vencimiento, días hábiles, tomando los periodos según la empresa. Entonces aquí vamos a colocar el símbolo igual. Recuerden que la sintaxis correcta de una función en el Excel es que inicie con el símbolo igual, ¿correcto? Eso es importante que quede claro de un inicio, ya que ustedes están mejorando, están aprendiendo la correcta sintaxis que debe tener una función. ¿Y por qué le digo eso? Porque hay personas que utilizan otro símbolo. ¿Está mal que utilice? Bueno, ¿funciona el resultado? Sí, da un resultado correcto. ¿Deben utilizar el símbolo más? No.
¿Por qué? Porque si ustedes van a dar un examen de certificación Microsoft y ustedes colocan el símbolo más, sale un error. Si ustedes leen cualquier página oficial de Microsoft, compran un libro de Microsoft, de Excel, nunca van a ver el símbolo igual al inicio. ¿Ok? Entonces es importante que empiece con símbolo igual. Entonces, una vez que colocamos el símbolo igual, vamos a colocar, sí, utilizando la función sí. Si la función sí, vamos a indicar si la celda, vamos a moverlo, si la celda D9, ¿ok? Si la celda D9 está vacía. Si la celda 9 es igual a vacía, ¿ok? Estoy consultando para que la función no me muestre un error. Lo que estoy evaluando primero es si el contenido de la celda de 9 tiene un valor. Si es vacío, ¿ok? Coma. Si es de verdad, le voy a poner vacío. ¿Correcto? Coma. Pero si es falso, quiere decir que hay un valor. Hay una fecha. Entonces vamos a poner dia.lab.int y acá van a ver este cuadro que indica, devuelve el número de serie de fechas anteriores o posteriores a un número específico de días laborables con parámetros de fin de semana personalizadas. Ok, entonces vamos a agregarlo y vamos a seleccionar la fecha inicial. Como ven aquí en esta ayuda, dice fecha inicial. Fecha inicial. Esta vista es importante que ustedes siempre lo puedan leer correctamente. Entonces aquí vamos a ver que la función dia.la.intl tiene tres argumentos. Fecha inicial, ¿ok? Días, en el caso fin de semana, y días no laborables. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a seleccionar nuevamente la celda de 9, ¿correcto? Coma, ¿cuántos días hacia adelante laborables quiero yo calcular? La celda F9. Coma, días de fin de semana, sí, los días fin de semana, o sea, los días que no voy a contabilizar como días laborales, es 1. Sábado y domingo no se van a contabilizar, ponemos 1. Coma, ¿quiénes son los feriados? Los feriados están dentro de un rango de nombres que hemos colocado. Entonces, ¿quién me puede decir cómo puedo buscar un nombre de rango creados en el libro? ¿Qué tecla presiono para saber cuáles son los nombres creados en ese libro? Muy bien, la tecla para poder ver todos los nombres de rango creados en ese libro es la tecla F3. Presionamos F3 y aquí vamos a encontrar que tenemos el nombre de rango llamado feriados. Así que lo vamos a seleccionar, vamos a darle a aceptar y vamos a cerrar el paréntesis que es de la función dia.la.intl, correcto, y otro cierre de paréntesis que es de la función sí. Ahora, alguien por el chat, gracias Luisa, F3 correcto. ¿Quién me puede decir por qué a la hora de seleccionar la celda de 9 me está mostrando esta información y ya no el valor de la celda de 9? ¿O por qué cuando he seleccionado la celda F9 me indica esta información y no el nombre de la celda F9? ¿Por qué me sale ahora esos títulos? ¿Alguien recuerda? Estos nombres aparecen porque la tabla que está en la hoja control de facturas es un formato de tabla, no es un rango de celdas común y corriente. Si fuera un rango de celdas, que es una hoja de cálculo que le he puesto títulos a una celda y valor a un contenido, se hubiera mostrado el nombre de D9 o F9. Pero como esta tabla le he puesto el formato de tabla, ¿ok? ¿Y qué es el formato de tabla? Haber ido a la pestaña insertar y haber seleccionado tabla, en la cual toda esa tabla que está en la parte inferior le hemos aplicado un formato de tabla. ¿Correcto? Por eso aparece esos títulos. Peter, y está bien que trabaje con esos títulos, está bien, porque es importante
que vayamos reconociendo ese tipo de formatos, porque cuando ustedes trabajen con Power Pivot, lo que es en la parte de modelamiento de datos, en la cual se trabaja con una estructura de tabla de una base de datos, esa es la apariencia que tienen las columnas. Correcto, entonces es importante que vayamos ya reconociendo ese nuevo aspecto. Cuando trabajen luego en otra aplicación que es Power BI, van a tener la misma experiencia, la misma vista, cuando trabajen también en lo que es modelamiento de datos. Muy bien, entonces le damos Enter. Y ya tenemos, ok, las fechas. Vamos a completar las otras fechas restantes para que tengamos listo, vamos a poner los montos, 23.560, 15.820 y 23.000. 15, 30 y 15. Muy bien, entonces ya tenemos la fecha de vencimientos hábiles. Y luego aquí en esta columna, yo necesito indicar si ha sido pagado o no. Entonces yo necesito que se coloque la palabra sí o se muestre la palabra no. Entonces, para no permitir que el usuario coloque de forma manual, a ver, voy a darle un clic. Gary, ve viendo la pantalla mientras que voy explicando el tema de pago, ¿correcto? Entonces, en pago, yo debo colocar en la columna la palabra sí o la palabra no, ¿correcto? En la columna pago, yo tengo que colocar la palabra sí o la palabra no. Entonces, para no dejar que el usuario coloque esa palabra de forma manual y evitar que la información que se coloque sea errónea y me coloque otro tipo de información, ¿qué opciones tengo yo para poder cambiar el ámbito y de tal manera que el usuario solamente pueda colocar la palabra sí y la palabra no? ¿Qué tipo de objeto, qué tipo de característica, qué tipo de herramientas en el Excel podría yo utilizar para que el usuario solamente pueda coger la palabra sí o la palabra no? ¿Quién me puede decir? ¿Qué tipo de herramientas puedo yo aplicar en la columna pago para que solamente el usuario pueda colocar la palabra no o la palabra sí? ¿Quién me puede decir? Muy bien. Validación de datos, Luisa. Perfecto. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer, Luis, como menciona Luisa, que está en lo correcto, muy bien, Luisa, tu respuesta es correcta. Vamos a seleccionar toda la columna pago, que es desde la celda H9 hasta la celda H24, y vamos a ir a la pestaña datos. En la pestaña datos, en el lado derecho, vamos a encontrar el grupo llamado herramienta de datos. Dentro del grupo herramienta de datos, vamos a encontrar este botoncito. De repente ustedes lo tienen, ese mismo icono, y en el lado derecho van a encontrar la palabra validación de datos. Entonces ingresamos, ahí tenemos validación de datos, pestaña datos, grupo de herramienta de datos, botón validación de datos, y en permitir seleccionamos lista. Y en origen vamos a colocar sí, coma, no. Voy a darle un zoom, permitir lista, y en origen ponemos sí, coma, no. Al darle a aceptar, vemos que aparece en una sola celda la palabra sí, coma, no. Entonces debemos cambiar, en vez de la coma, punto y coma. ¿Y por qué el cambio? Porque es el separador según la configuración de la máquina. ¿Correcto? Entonces, si yo coloco sí, coma, no, y se ve en una celda como si fuera todo corrido de forma horizontal, entonces lo cambiamos por punto y coma, o viceversa. Esto es por la configuración de la máquina, no es por el Excel.
Ahora, ¿se puede cambiar para que todo sea coma? Sí, en el panel de control, en regiones, ahí se cambia. Si quieren saber cómo cambiarlo, me escriben al correo de Camets y yo les doy una guía. ¿Ok? Le damos a aceptar y ahora sí, vamos a darle un clic a la celda y ahí tenemos la información. Acá, por ejemplo, vamos a poner no, pagó todavía no, vamos a poner que este sí pagó, también pagó, este no, este sí y este no. Correcto, y así podemos continuar. Estos son los datos que vamos a colocar. En fecha de pago, ¿ok? En fecha de pago no vamos a colocar ninguna información porque la fecha de pago, ¿ok? Va a ser automático, ¿ok? No automático, sino que vamos a mostrar un indicador para que la persona que esté llenando la información sepa que necesitamos ya colocar la fecha cuando se ha considerado que hasta ya está pagado, ¿correcto? Muy bien, entonces en fecha de pago no vamos a hacer ni un cambio, vamos a ir a lo que son días transcurridos después del vencimiento, ¿ya? Para esto, la función es un poco larga y no quiero marearlos, así que lo que voy a hacer es pegarle en el chat la función completa para que lo copie y lo peguen dentro de la celda, ¿correcto? Entonces me dan un segundo. Ahí está, copien toda esa función, vean, y lo voy a colocar yo acá en días de vencimiento, ¿correcto? Y antes de darle un enter, ¿ok? Antes de darle un enter, en la celda C7 vamos a agregar la función hoy. Vamos a agregar la función hoy. Ahí está. En la celda C7 estamos agregando la función hoy. Fecha de hoy. Utilizamos la función correspondiente para poder ver la fecha actual. 5 del 4. ¿Ok? En la celda C9 estamos agregando, C7, perdón. En la celda C7 estamos agregando la función hoy. Para que la función que vamos a pegar salga correcto. Entonces, ahora sí, le doy un clic a la celda J9, pego la función Enter y me indica ya la columna completa. ¿Cuántos días de vencimiento tengo con el banco financiero? Tengo 2. Con Hermes tengo 1. En el caso de Incafarma, si ya pagó, van a ver que me sale ingresar la fecha de pago. ¿Cuándo ha sido pagado esa factura? Voy a ponerle 13 del 3 del 2019. Ah, no, este es acá abajo. Del 3 del 2019. Muy bien, dice que tiene 13 días de vencimiento. Acá es 13 del 3 del 2019. Y ese de acá es el 22 del 2 del 2019. Correcto. Y ese de acá, que falta, 15 del 3 del 2019. Entonces, cuando nosotros colocamos en una de la celda de la columna pago, que ya pagó, nuestra función me va a mostrar un mensaje en la celda que dice ingresar fecha de pago. Entonces debemos colocar la fecha de pago correspondiente en la columna I. ¿Correcto? En la columna I. Muy bien, una vez que ya tenemos esta información, vamos a ir a la última columna y vamos a colocar que muestre un mensaje si en el caso de que haya habido fechas, días de fecha vencidas, me muestre un mensaje.
Voy a salir de acá. En la celda K9 vamos a colocar el símbolo igual, la función sí, abrimos el paréntesis, y vamos a colocar la función i, abrimos el paréntesis, y vamos a indicar si en la celda H9, ok, H9 es igual a la palabra no. Si es así, ok, entonces voy a preguntar si la celda G9 es menor a la celda C7. Y aquí aplico referencia absoluta para poder jalarlo. Coma, abrimos paréntesis y vamos a colocar vencimiento, dos puntos, hacer seguimiento. Cierro comilla doble del mensaje que estoy colocando, coma, dos comillas dobles para dejarlo en vacío y cerramos el paréntesis, ok, correspondiente. Entonces aquí me falta, después del C7, cerrar el paréntesis de la función i, correcto. Muy bien, entonces voy a dar un pequeño zoom a la función para que ustedes puedan colocarlos en la celda correspondiente. Listo, le damos enter y ahí tenemos el resultado. Voy a aumentar el ancho de la columna. Vemos que dice vencimiento, hacer seguimiento. Estamos pasando de 2 días, 1 día, 73 días. Ok, correspondiente. Entonces, ahí es donde debemos revisar. Ok, por ejemplo, son 15 días nada más, pero ya ha pasado más de esos días útiles, por lo cual, por ejemplo, esto ha tenido que vencer el 22 de enero, estamos 5 de abril. Entonces son 73 días que ha pasado el vencimiento, hacer seguimiento. Entonces, aquí estamos también visualizando estos indicadores que nos va a permitir poder trabajar. Muy bien, entonces ya con esta información vamos a crear nuestra tabla dinámica en la hoja cliente con deudas para hacerle un mejor seguimiento. Entonces para esto vamos a ir a la hoja de control de facturaciones y desde aquí vamos a crear una tabla dinámica donde la vamos a pegar en la hoja clientes con deudas. Entonces vamos a ir, primero seleccionamos cualquier celda de la tabla, pestaña insertar, tabla dinámica y vamos a marcar, como sabemos, para que el resultado se pueda mostrar en una hoja diferente, hoja de cálculo existente y marcamos ubicación. Y vean que aquí el rango de información dice tabla 1. Tabla 1 porque el rango de celda que estamos trabajando no es un rango, es una tabla. ¿Ok? Muy bien. Una vez que le hemos dado un clic, vamos a la hoja clientes con deudas y vamos a seleccionar, por ejemplo, la celda B11. ¿Ok? Vamos a seleccionar la celda B11. Muy bien, le damos un clic, aceptar, y vamos a crear la siguiente tabla dinámica. Clientes, lo vamos a llevar a la parte inferior, pero antes de eso vamos a llevar estado, el campo de estado, donde dice vencimiento, vamos a llevar a filtro, el número de facturas, lo vamos a llevar a filas, también los clientes a filas, y monto de facturado lo vamos a llevar a valores. Voy a llevarlo un zoom para que lo puedan ver. En filtro va a ir la columna de estado, en el área de filas, número de facturas y clientes, en el área de valores, monto facturado. Monto facturado. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los campos que vamos a llevar y vamos a darle un formato para que tengamos ya una mejor apariencia de esta tabla dinámica para poder ver cuáles son las facturas que han pasado su vencimiento y debemos hacer el seguimiento. Muy bien, una vez que ya lo tenemos, lo que vamos a hacer es ir al filtro, me dice estado, vamos a abrir el filtro y vamos a marcar que solamente me muestre lo que tiene en el estado de vencimiento, hacer seguimiento. Muy bien, después de esto, que hemos colocado ya el filtro solamente hacer seguimiento,
vamos a ir a la pestaña Diseño y vamos a darle un mejor formato a nuestra tabla. Vamos a escoger ese de aquí. Luego, vamos a quitarle los subtotales. Vamos a ir a la pestaña Diseño. Siempre seleccionando la tabla dinámica, es importante. Nos vamos a la pestaña Diseño. Y en el lado izquierdo, vamos a ver acá subtotales. Lo vamos a sacar. No quiero subtotales. Y en fila, en diseño de informe, vamos a coger mostrar en formato tabular. Ya está. La columna de los valores, vamos a ponerle un formato de moneda, en soles. Correcto. En la columna monto facturado, vamos a poner un guión abajo, monto facturado. Y vamos a darle un formato de texto diferente. Puede ser un Tahoma. Con tamaño. Listo. Esto vamos a aumentar el ancho para que se vea el seguimiento. Aquí también vamos a darle formato de moneda. Y listo, ya tenemos nuestra tabla dinámica donde nos está indicando cuáles son las facturas pendientes de cobrar. Entonces, así como llenemos nuestra tabla en la hoja de control de facturas, vamos a tener un mejor control de la facturación utilizando el reporte adecuado, que es una tabla dinámica que va a permitir, que va a permitir poder visualizarlo y tenerlo mucho más actualizado. Correcto, entonces ahí tenemos este archivo donde hemos elaborado un control de facturas, donde la hoja de control de facturas hemos visto cómo sacar el cálculo de fecha de vencimiento días hábiles utilizando la función dia.lab.intl, utilizando el rango de feriados, que también es importante para que no sea contabilizado esos días, y el 1 indicando qué días son fin de semana, sábado y domingo, dependiendo de la región donde nos encontremos. Muy bien, y luego hemos agregado los mensajes para que me indique cuántos días de vencimientos tengo, para que en el estado nos aparezca también fecha de vencimiento o vencimiento a hacer seguimiento. Muy bien, entonces ya tenemos este control de facturaciones que es importante para pequeñas empresas o ustedes que estén trabajando en lo que es el aspecto de pymes, puedan hacer su control mucho más preciso, ¿ok? Permitiendo tener una mejor amplitud de las facturas a cobrar. Muy bien, entonces, no sé si tuvieran alguna consulta sobre los puntos que hemos tratado. Listo, Cari, perfecto. Listo, Paulino, gracias. Félix, Jonathan, Juan, Luisa, Paulino, Patricio y Pedro por asistir a este webinar. Espero que les haya gustado el tema. Este es un tema muy importante para su control de facturas, para el manejo de los ingresos que van a tener y tener un mejor control. Ok, entonces, espero que les haya gustado y ya nos estaremos viendo el próximo viernes para ver un nuevo tema. ¿Correcto? Entonces, señores, muchas gracias. Gracias por participar. Vamos a salir de nuestro webinar.